delegación a las preguntas de seguimiento de la primera batería de preguntas y a las preguntas de la segunda fase. Tengan en cuenta que la delegación tiene que responder a una larguísima lista de preguntas, así que me gustaría recordar a la delegación que tienen la posibilidad de dar más información adicional en 48 horas. Si por lo que sea no cuentan con la información ahora o no tienen tiempo suficiente para responder a todas las preguntas. Así que nada. Delegación, señor Viveros. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias. Al igual que ayer, yo voy a hacerme cargo de algunos temas planteados de manera general y luego mi colega subsecretaria de la Presidencia va a distribuir la palabra entre los delegados, miembros de nuestra delegación, para que respondan otras preguntas específicas. Lo primero a lo cual yo me voy a referir es lo que dice relación con las reservas hechas a los protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Partamos de la base respecto a la reserva al protocolo número 1, llamémoslo así, que permite la presentación individual o de grupo de personas ante el comité por violaciones a disposiciones del pacto. Esa reserva en verdad no hace más que establecer el principio general que está establecido en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en el sentido que los tratados internacionales no tienen efecto retroactivo. El principio de irretroactividad es el principio que está consagrado en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Y esa reserva no hace más que reiterar aquello. No obstante, eso se hace reiterativamente por las situaciones de contexto que Chile vivió durante 17 años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces había sin lugar a duda ahí un interés de algunos sectores por reafirmar expresamente el principio general establecido en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Por eso que si existe la posibilidad en algún momento de volver a discutir en el Congreso un tema de esta naturaleza, lo haremos, pero quiero también señalar con mucha precisión de que el retiro de una reserva a un tratado que ha sido conocido por el Congreso Nacional para su aprobación requiere el retiro de esa reserva también aprobación del Congreso Nacional, de acuerdo al artículo 54, número 1 de nuestra Constitución. De tal manera de que, en todo caso, nosotros, por supuesto, que haremos presente cuál es la inquietud que está planteada por algunos miembros del comité en esta instancia, pero quiero dejar establecido aquello. Respecto al segundo protocolo, la reserva está planteada por situaciones aún vigentes en algunas normas de nuestro ordenamiento jurídico y concretamente en el Código de Justicia Militar, donde todavía excepcionalmente está planteada la posibilidad de pena de muerte para el delito de traición a la patria en caso de guerra. Entonces, existiendo aquello y además una norma constitucional que obviamente revisaremos en el proceso que está comprometido de reforma constitucional en nuestro país, se explica esa reserva aún existente. Pero sí quiero señalar con precisión que en el Código Penal chileno fue eliminada y por lo tanto en el derecho general de nuestro país está eliminada la pena de muerte como sanción ante actos, crímenes existentes en el país. De tal manera que seguiremos, creo yo, como Estado, en esta línea de abolición y, por cierto, que lo que aquí ha sido señalado también nos ayuda en esa perspectiva. En el caso que se ha señalado, en cuanto a aplicación específica del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en los procesos jurisprudenciales en nuestro país, por cierto, comprometemos una entrega escrita de información al respecto y ciertamente que creo que ayudará a responder la inquietud aquí formulada. En cuanto al tema que dice relación
con la apertura a personas de manera más permanente para reparación por haber sufrido violaciones a sus derechos fundamentales, particularmente detención arbitraria, torturas u otros graves atentados contra las violaciones a los derechos fundamentales en la época de la dictadura. En el programa de gobierno, tal cual como lo expresé, existe la voluntad expresada formalmente por nuestro gobierno, encabezado por la presidenta Bachelet, de establecer un sistema más general y permanente en esta materia. Sin embargo, también para precisar, quiero señalar que la Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida como primer paso luego de la reconstrucción democrática en la perspectiva de verdad y reconciliación, funcionó con una etapa habiendo prorrogado su plazo de funcionamiento para dar oportunidad a las personas a presentar sus situaciones, y luego, con la creación de la Corporación de Reparación y Reconciliación, nuevamente esa corporación tuvo la oportunidad de calificar casos que no hubiesen sido presentados oportunamente en la etapa de funcionamiento de la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como esa Comisión de Verdad y Reconciliación como Comisión RETIC. Luego de la Comisión RETIC vino la Corporación, y la Corporación también pudo cualificar casos que no habían sido presentados anteriormente. La Comisión Vales, que funcionó para casos de torturas y detenciones arbitrarias, también conoció de dos etapas. La primera etapa, creada bajo el gobierno del presidente Lagos, y luego, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, también se estableció una nueva etapa que funcionó entre marzo del 2010 y agosto del año 2011. A mí me correspondió ser parte, como integrante de esa comisión, y por lo tanto los casos que no fueron presentados en la primera etapa pudieron ser presentados para su calificación en la segunda etapa. Vale decir, no ha habido una sola oportunidad para presentar estos asuntos a conocimiento de las comisiones respectivas. Quería también informar aquello para que fuera una información más completa la que puedan contar ustedes. Luego, en lo que se refiere a la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el tema de la retroactividad. Nuevamente aquí nos encontramos, este es un tratado que tiene que ser aprobado por el Congreso, nos encontramos con que pudiera haber ningún elemento de reserva como los que fueron formulados anteriormente, pero si no lo existe, va a operar el principio general establecido en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados en cuanto a la irretroactividad de los tratados como principio general. Pero en esta materia también quiero hacer hincapié en el hecho de que los tribunales de justicia han estado aplicando directamente o derecho consuetudinario para enfrentar la situación de lesión y de actos y de delitos que en definitiva comprometen los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y ya informamos cuál ha sido la actitud básica que los tribunales han tenido en esta materia, o han aplicado directamente las convenciones de Ginebra. Esta actuación de los tribunales de justicia, además, y quiero decirlo con mucho énfasis, ha sido posible en nuestro país después de la experiencia dictatorial, porque en Chile no ha existido ley de punto final. Porque si hubiese habido en nuestro país ley de punto final, como ha existido en algunos países, eso hubiese sido imposible para los tribunales de justicia. Hay países que establecieron leyes de punto final y después han tenido que retrotraer aquello, porque en verdad la fuerza de los hechos y la necesidad de establecer justicia y verdad es más fuerte que normas que
en algunos momentos han tratado de clausurar la posibilidad de encontrar verdad y justicia. En Chile, insisto, no ha habido ley de punto final, y eso ha hecho posible que los tribunales de justicia hayan actuado y hayan podido incluso mejorar y modificar conductas a lo largo de estos años y hayan podido actuar aplicando justicia para enfrentar crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Eso es, señor presidente, y ahora mi colega, si usted me lo permite, distribuirá la palabra entre aquellas personas que van a tratar temas específicos. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero señalar que como delegación hemos tomado nota, obviamente, de todos los aspectos señalados por los señores expertos, y obviamente muchos de sus elementos van a ser considerados en la discusión y elaboración de los nuevos proyectos de ley, ¿no es cierto?, que están discutiendo en las materias atingentes al cumplimiento de los pactos suscritos por Chile, en especial del que hoy día estamos dando cuenta. Señalar brevemente que Chile hoy día, ¿no es cierto?, actualmente vive un proceso de cambio producto, entre otros factores, ¿no es cierto?, de una expresión y presión de la ciudadanía por ser un país más inclusivo y menos desigual. Es en este contexto que asume la presidenta Bachelet que en el marco de su programa de gobierno tiene una agenda en materia de derechos humanos bastante extensa, ¿no es cierto?, novedosa sin duda, que aborda una serie de temas emergentes, nuevos y también que responden a los cambios necesarios, pedidos, observados en manera reiterada por este comité. Por lo tanto, en ese marco es que esta comisión se presenta a este consejo, a este comité de evaluación, también con el compromiso serio asumido por la presidenta Bachelet en una serie de materias, ¿no es cierto?, que son cientos, la verdad, las medidas que aborda en este texto, ¿no es cierto?, que da cuenta de la agenda comprometida por ella. Pasando, digamos, a responder expresamente, señalo primero en relación a el tema del aborto preguntado por uno de los consejeros. Paso a leer la respuesta oficial del Gobierno de Chile, dada en EPU, ¿no es cierto?, y señalo que el actual programa de gobierno contempla la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo solo en 3 casos: el peligro de la vida de la mujer, la violación e inviabilidad del feto. Sin embargo, no considera la interrupción voluntaria a todo evento. Asimismo, contempla la generación de un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos acorde a las realidades y opciones de las personas, que involucra, entre otras cosas, educación sexual educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Eso en relación a contestar la pregunta hecha por algunos de los consejeros. En relación a lo planteado respecto sobre las normas de confidencialidad, básicamente en relación a los 50 años, ¿no es cierto?, de reserva, el compromiso de la presidenta Bachelet expresado en su programa de gobierno señala con claridad que la revisión, se compromete, digamos, a la revisión de las normas que establece la confidencialidad por 50 años de los antecedentes, testimonios y documentos aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Es solo una de las medidas que se contemplan en el actual programa de gobierno para contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica. Esta revisión, en cualquier caso, exigirá un proceso de discusión y análisis que incluirá también a las víctimas como actores fundamentales, titulares además de la información contenida en dichos documentos. Con eso creemos, de alguna manera, dar respuesta a lo planteado por los señores expertos en esta mañana. Entrego la palabra ahora a la señora, al señor Hernán Quesada, director de Derechos Humanos, para que complemente uno de los planteamientos hechos por el señor Salvioli. Gracias. Gracias. Muy brevemente, respecto de la observación acerca de la aplicación de esta atenuante especial denominada media prescripción o prescripción gradual a caso de secuestro o desaparición forzada por parte de la Corte Suprema de Chile, hay que decir 2 cosas. Primero, que desde el año 2012 a esta fecha los casos de aplicación se refieren principalmente a situaciones de ejecutados políticos.
Y respecto del secuestro de desaparición forzada, encontramos más bien fallos de la Corte Suprema en que no aplican esta medida de prescripción, ya sea porque consideran que opera la imprescriptibilidad a todo evento, o porque, tratándose de un delito permanente, señalan que no es posible fijar la fecha de inicio del cómputo para los efectos de esta medida de prescripción. Eso por una parte. Y por otra parte, hay que decir, aunque el Estado, por cierto, en virtud del principio de continuidad del Estado hacia afuera es uno solo, pero aquí el Poder Ejecutivo, desde hace muchos años, a través de su programa de Derechos Humanos en el marco del Ministerio del Interior, ha actuado en estas causas representando la posición del Gobierno y la posición de las víctimas y sus familiares, abogando porque precisamente no se aplique esta medida de prescripción. Y lo que podemos decir es que la voluntad del Gobierno es que esta institución, así como la prescripción o la amnistía, puedan ser objeto de legislación, y en esa medida es que tenemos al menos 3 proyectos de ley en el Congreso, con la problemática que advertí ayer, la problemática jurídica que se ha generado en nuestro país acerca de si el camino es la derogación o es la anulación o la interpretación del Código Penal respecto de esta institución. Eso, gracias. Muchas gracias. Paso la palabra a la señora Gabriela Cabello, que es jefe de la sección jurídica del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ella va a abordar los temas vinculados a trata y migración. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por las consultas planteadas y la oportunidad de entregarles información al respecto. Sobre las consultas planteadas por el señor Chani específicamente, referidos al tema de trata de personas y el estado actual del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, podemos informar que dicho plan fue aprobado mediante la celebración de un convenio intersectorial entre 20 instituciones públicas, también organismos de la sociedad civil. Esto fue en diciembre del año 2013 y este plan contempla 4 ejes fundamentales. Uno es la prevención y la sensibilización, otro es el control y la persecución del delito, la protección y asistencia a las personas víctimas y la coordinación y cooperación internacional. En el eje de prevención y sensibilización se ha trabajado fuertemente en la capacitación y sensibilización tanto de la comunidad, pero también de los funcionarios involucrados en la materia de trata. Se han hecho capacitaciones a funcionarios policiales, a los funcionarios que trabajan en los puestos fronterizos, en los fiscalizadores en materia laboral, también a funcionarios del área de la salud, donde se recibe y se presta atención a víctimas de trata, y también a funcionarios que o personal que trabaja en los centros de atención a las víctimas, para que conozcan sobre la normativa, pero también sobre los aspectos que hay que tener en cuenta para detectar precozmente una situación de trata. En otro eje está la protección y asistencia, y allí se ha generado un protocolo de coordinación interinstitucional para atender a las víctimas de trata, en las que se han abordado varias temáticas. Uno, la regularización migratoria de las víctimas de trata. Para ello hay un protocolo entre el Departamento de Extranjería y la Subsecretaría de Prevención del Delito para asegurar que no solo las personas que han denunciado el delito ante la justicia puedan acceder a una visa, sino que también personas que acceden a los órganos que prestan atención a las víctimas de trata. Se ha generado un protocolo en que un equipo de profesionales va a calificar a la persona como víctima y va a poder solicitar de manera ágil una visación de residencia para estas personas. También el Gobierno ha tomado la decisión de eliminar el costo de la visa para estas personas, por lo que se encuentra en trámite la modificación del reglamento de extranjería para que se adopte esta medida.
También hay medidas servicios que se prestan relativos a alojamiento protegido para las víctimas, acceso a salud física y psicológica, asistencia legal, laboral, en la cual es importante la colaboración de los organismos que se encargan de la protección de los migrantes, que tienen bolsas de trabajo, para prestarles debida acceso también e inserción laboral. Otro eje es el control y la persecución, y allí es donde sí se ha detectado la importante necesidad de recolectar datos en esta materia. Para ello se han generado también una agenda de trabajo para recolectar estos datos. Se ha encomendado también recolección de datos que además crucen datos de los distintos entes relacionados. Se emitió un primer informe en mayo del año pasado, pero se espera otro informe para fines del año 2014. Que digamos, aborde esta temática en la que definitivamente es necesario contar con mayor información sistematizada. Respecto a la consulta sobre medidas preventivas para detectar estos casos, bueno, como expliqué, se está trabajando fuertemente en capacitación en los distintos funcionarios involucrados en esta materia para poder detectar casos, y también sensibilización en la comunidad para poder prevenir este tipo de delitos. En cuanto a la consulta sobre la trata interna, cabe señalar que la ley que sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas contempla la trata interna, porque la tipificación del delito no exige el cruce de frontera ni de víctimas ni de autores para que se configure el delito. Se sanciona a quien capte, traslade, acoja o reciba a las víctimas mediante engaño, abuso de poder, violencia, intimidación, aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, pero sin exigir el cruce de frontera. Incluso la jurisprudencia ha reconocido esta figura y hay un fallo que aborda la figura de la trata interna. También podemos decir que el artículo que sanciona el favorecimiento de la prostitución internacional alude expresamente al traspaso de frontera, diferente a lo que ocurre entonces con el artículo que tipifica la trata de personas. Sí, la trata interna es un fenómeno que es necesario visibilizar. La trata interna no se ha visibilizado de igual manera que la trata internacional, y por lo tanto es un desafío para el país de trabajar en la sensibilización y visibilización de esa temática. En cuanto a los dineros dedicados al plan de acción de trata, podemos señalar que existen designación de recursos desde cada uno de los ministerios involucrados en la temática, como señalé, el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, etcétera, en los que cada uno de ellos contempla asignaciones presupuestarias para abordar las temáticas de la trata de personas. Voy a pasar a referirme a las consultas efectuadas sobre materias migratorias y la ley de extranjería. Respecto al progreso del proyecto de ley de extranjería, este se encuentra en tramitación en el Congreso desde junio del año 2013 y se encuentra en su primer trámite legislativo. Fue aprobada la idea de legislar en la Comisión de Gobierno Interior, pero todavía se encuentra en tramitación, y hay que señalar que el actual gobierno de la presidenta Bachelet va a hacer una revisión del proyecto de ley, dado que la política migratoria del actual gobierno tiene un enfoque directamente relacionado con la protección y garantía de los derechos humanos, y por lo tanto este enfoque se va a plasmar también en el proyecto de ley. El proyecto de ley contempla algunas normas relativas a derechos de migrantes, a una categoría de visas dinámica, reconocer títulos profesionales, pero la idea es revisar un enfoque que hoy es más bien económico hacia un enfoque de integración de los migrantes, de protección y garantía de los derechos humanos y de acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos. Además, ampliar el listado de derechos de los migrantes a la luz de estos instrumentos internacionales, reconocer motivaciones más amplias de la migración, no solo la laboral, reconocer y asegurar un debido proceso en las distintas instancias en materia migratoria, profundizar aún más en el fortalecimiento de la institucionalidad
encargada de la gestión migratoria y modificar algunos aspectos que son hoy inconsistentes con la ley de protección de refugiados y también revisar la norma que define el concepto de hijos de extranjeros transeúntes directamente relacionado con la nacionalidad, el acceso a la nacionalidad chilena de los menores de hijos irregulares en la medida de adecuar esta norma también a los instrumentos internacionales ratificados por Chile y separar el tema de la irregularidad de la posibilidad de acceder a la nacionalidad chilena. Respecto a las consultas sobre posibilidad de la autoridad migratoria de retener los documentos de los extranjeros, efectivamente esta es una norma que está en la ley de extranjería que faculta a la autoridad policial cuando detecta una infracción a la ley migratoria de retener la documentación de un extranjero y denunciarlo a la autoridad migratoria para que adopte las sanciones. Es una medida temporal hasta que la autoridad adopte la sanción. Sin embargo, reconocemos que esto efectivamente es una privación a la libertad de la persona por cuanto la despoja de todos sus documentos para identificarse, para viajar, por lo que también está dentro de la tramitación a nuestro reglamento de extranjería el eliminar la posibilidad de retener los documentos del país de origen de una persona. Ello también se ha planteado en el proyecto de ley de extranjería. Y en cuanto a al tema de la detención de extranjeros, los extranjeros pueden ser detenidos por la autoridad policial cuando existe una medida de expulsión dictada en contra de ellos a través de un acto administrativo del ministro del Interior o de un intendente regional, cuando se ha producido una infracción a la ley migratoria. Dictada ese acto administrativo, la autoridad, para hacer efectiva la medida, la notifica y puede retener a la persona, pero efectivamente para asegurar que los plazos de esa detención no vulneren los derechos de las personas, se suscribió en marzo del año 2013 un protocolo entre el Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones, que además recogió un fallo de la Corte Suprema al respecto, en el que no se puede detener una persona más de un plazo de 24 horas, en cualquier circunstancia, salvo la única excepción de que la persona haya presentado el recurso especial de reclamación contra la medida de expulsión, en el cual la ley establece que la persona será retenida, pero este fallo debe producirse en un plazo de 5 días. Después de ese plazo, la persona no puede permanecer detenida. Eso es cuanto puedo informar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos la palabra ahora rápidamente al Mayor de Justicia, Daniel Soto, de Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, para hablar del tema guardia de seguridad privada, ¿no es cierto?, y el derecho penal militar. Gracias. Dando respuesta al señor Newman, podemos señalar que Carabineros de Chile efectivamente es la institución nacional que está a cargo del control de la seguridad privada. Carabineros habilita a las personas y a las instituciones jurídicas que están a cargo de este tema y controla el comportamiento de las personas de acuerdo a normas específicas de seguridad privada y a las normas comunes nacionales. Respecto a la explicación de por qué Carabineros está sujeto al derecho penal militar, la respuesta es la siguiente. Desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, se entiende que Carabineros de Chile es una institución de naturaleza jurídica militar porque así lo señala la Constitución Política de la República y la ley chilena. Cuando existen determinados bienes jurídicos que son relevantes para el derecho penal, en este caso la obediencia y la no deliberancia de Carabineros, se entiende que el derecho penal militar procede para el resguardo de estos bienes jurídicos cuando existen infracciones respecto del personal de Carabineros a estos bienes jurídicos protegidos. Entonces la explicación de por qué Carabineros está sujeto al derecho penal militar es porque la ley y la Constitución establecen una naturaleza jurídica militar de esta organización. Es necesario destacar que esta situación no está sujeta a controversia en el mundo de los derechos humanos, como sí es objeto de controversia la aplicación del derecho penal militar a circunstancias excepcionales, al juzgamiento de civiles y al juzgamiento de violaciones a los derechos humanos. Dando respuesta a lo señalado por el señor Salvior respecto de la represión de la protesta social, es importante señalar que el Estado de Chile, a través de Carabineros de Chile, no reprime la protesta social, sino que interviene en el mantenimiento del orden público cuando se está frente a reuniones ilícitas. El estándar para el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público está definido por los principios básicos para el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego del año 1990 de Naciones Unidas. Este instrumento de soft law establece que
La policía, en términos internacionales, puede emplear la fuerza para dispersar manifestaciones ilícitas y para detener infractores de ley. El principio práctico, técnico, operativo para el uso de la fuerza consiste en que la policía tiene la obligación de emplear métodos proporcionales y diferenciados de fuerza. Dando respuesta a la señora Llané respecto de los procedimientos que proceden respecto de personas privadas de libertad por casos de flagrancia, por casos de detención judicial y por otras circunstancias que establece la ley, el señor prefecto de la Policía de Investigación, el señor Yáñez, dará respuesta al procedimiento que en este caso procede. Muy buenas tardes a todos. En honor al tiempo voy a tratar de ser lo más conciso pero claro posible. Para responder puntualmente la pregunta, ya creo que quedó claro ya el tema de la situación de flagrancia, pero para responder la otra figura que permite el ordenamiento jurídico en Chile para privar a una persona de libertad, me quiero referir a la otra figura, valga la redundancia, que dice relación con la orden de detención emanada de un juzgado de garantía. Esta orden de detención es consecutiva a la petición del persecutor penal, que es el Ministerio Público, preferentemente por alguna investigación que tenga a su cargo. La materialización de esta orden de detención la pueden realizar ambas policías conforme a sus facultades constitucionales, por ser auxiliares y coayudantes del persecutor penal. Esta detención, al materializarse por cualquiera de ambas policías, primeramente, al detener a la persona se le intiman sus derechos mediante el levantamiento del acta correspondiente. Es trasladada a los cuarteles policiales, donde queda en custodia transitoria, hasta el control de detención. Este control de detención es de dependencia absoluta del Ministerio Público, que debe agendarlo con el Tribunal de Garantía. La ley dice en el plazo deberá ser puesta al control de detención la persona en el plazo más próximo, que en todo caso dicho plazo no puede exceder las 24 horas. Y respecto a la segunda pregunta del tiempo que tiene que transcurrir también para que esta persona pueda tener asignada un abogado, la verdad es que desde el inicio del procedimiento él tiene derecho a la asistencia de un abogado. Vale decir, desde el momento en que se le detiene, los policías les intiman sus derechos, entre otros, tener la asistencia de un abogado. Queda abierta esta posibilidad legal que tiene él de la asistencia de un abogado. Por otra parte, al ingreso a los cuarteles policiales, el personal de guardia a cargo del recinto policial tiene la obligación de reiterar nuevamente los derechos que le asisten y dar curso a uno de aquellos que reviste la mayor importancia, que es la comunicación inmediata desde su ingreso al cuartel policial a la persona que él designe como familiar o más cercano o su abogado, de dar cuenta de que desde contar de ese momento está detenido. Espero con esto, en forma concisa, haber dado respuesta a la inquietud. Muchas gracias. Para efecto registro, la última intervención la realizó el subprefecto Carlos Yáñez Villegas, del jefe de Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Investigaciones de Chile. Ahora entrego la palabra a doña Marcela Labraña, directora nacional del CENAME. Del Servicio Nacional de Menores. Ella va a abordar sobre el tema de la justicia juvenil. Muy buenas tardes al presidente del comité y a todos los señores y señoras que están presentes. Respondiendo a las preguntas del señor Newman y Savioli, y según lo que en el contexto del área de responsabilidad penal juvenil del Servicio Nacional de Menores,
En el artículo 29 de la Ley 20.084 se consagra el principio de especialidad del sistema de justicia penal adolescente, siendo en el año 2005 la creación de la unidad especializada en responsabilidad penal adolescente. Unidad que le corresponde capacitar en materia de especialización, desarrollando y coordinando seminarios, jornadas y talleres en las que participen fiscales adjuntos, abogados asistentes, profesionales, personal administrativo y otros profesionales del área del Poder Judicial. En este contexto se ha observado que la organización de las audiencias de responsabilidad penal juvenil en salas especializadas ha permitido mejorar por parte de la Fiscalía y de los tribunales la respuesta penal para los adolescentes, favoreciendo el conocimiento de la temática juvenil, la normativa nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Sin embargo, y en forma localizada, se ha levantado experiencias exitosas de salas especializadas de la región metropolitana de Chile, las cuales durante el año 2014, 2015 y 2016 hay un acuerdo para trasladar este éxito o esta especialización a otros lugares de Chile. Independiente de lo realizado desde el año 2005 en la especialización del Poder Judicial, está considerado en el programa de gobierno incluir una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la mayor capacitación en especialización para los jueces y fiscales. Respondiendo a la especialización de abogados en el área de responsabilidad penal juvenil, el presente año, durante el mes de mayo, el Servicio Nacional de Menores, en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial, ha firmado un convenio para que por primera vez los abogados hagan su práctica profesional en la sede del Servicio Nacional de Menores, cosa que de aquí a final de año podamos tener los primeros 20 abogados especializados en infancia y en área de responsabilidad penal juvenil. Pasando a la aclaración de las preguntas respecto a las cifras entregadas y en relación con el uso de esta medida cautelar, es necesario precisar que durante el año 2013 ingresaron al sistema procesal penal 51.273 imputados adolescentes, de los cuales 1.607 fueron sometidos a la medida cautelar de internación provisoria, tratándose de delitos especialmente graves cometidos por adolescentes reincidentes, representando un 3,13% del total de imputados adolescentes ingresados en dicho periodo. Esta medida se cumple en centros de internación provisoria administrados siempre y en forma directa por el Servicio Nacional de Menores. De acuerdo a los datos que se cuentan en Chile, al 31 de diciembre del año 2013, se atendieron un total de 9.701 jóvenes que se encuentran cumpliendo algún tipo de sanción penal. De estos, su pena puede ser en un centro cerrado o semicerrado, mientras que el 87,8% restante cumple su sanción en libertad. En el contexto de la pregunta respecto a los datos de los adolescentes o jóvenes mapuches que están en el sistema de responsabilidad penal juvenil, al 28 de febrero del 2014, donde se atendieron ya 11.783 jóvenes infractores, de estos solo 594 corresponden a jóvenes de origen mapuche o pueblos originarios, siendo de un total del 100% el 5,0,4 de jóvenes vigentes a la fecha de origen mapuche. De estos jóvenes y su distribución según medida de sanción, señalar que el mayor número de jóvenes con pertenencia a algún pueblo originario es atendido a los programas de libertad asistida especial, siendo el 32,8% de ellos, y programas de salida alternativa el 24,7%, que son programas en el medio libre. Ello se explica naturalmente al ser el medio libre el modelo que concentra la mayor parte de la oferta en justicia juvenil en Chile. Entrar a las cifras y los tipos de delitos preguntados, al comparar los grupos de jóvenes indígenas y los no indígenas en relación al tipo de delito que señala su ingreso, cabe destacar varias situaciones. Por una parte, la participación en delitos contra la propiedad, hurto y robo en todas sus variantes,
en el caso de jóvenes indígenas es proporcionalmente menor al caso de jóvenes no indígenas. Mientras tanto, en delitos contra las personas y contra el orden familiar, moralidad pública e integridad sexual, la participación de jóvenes indígenas es proporcionalmente mayor. Esta misma situación se presenta en relación a delitos del orden público y seguridad pública. Igualmente, el 28 de febrero del presente año no se presenta ningún joven indígena por delito relacionado a la ley de conductas terroristas. Y para entrar en el detalle solicitado, delitos, los tipos de delitos que tenemos y los sancionados, delitos contra la propiedad, son 398 los jóvenes de origen mapuche, delitos contra personas, 50 personas, delitos contra orden de la familia, moralidad pública, integridad sexual, 44, tráfico ilícito de estupefacientes, 25, delitos contra el orden y la seguridad pública, 28, ley 11.798, control de armas, 15, y por último, ley 18.314, conductas terroristas, 0. Muchas gracias por las preguntas. Paso la palabra ahora a la abogada Paula Badilla, de la Unidad de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia. Paula, gracias. Buenas tardes, nuevamente. Respecto de las preguntas hechas en relación a la instalación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, efectivamente, desde junio del año 2013 existe una mesa técnica de trabajo entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, con el propósito de revisar los aspectos de la propuesta hecha por el Instituto y la adecuación normativa necesaria para establecer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a nivel nacional y que su implementación cumpla con los estándares internacionales y los principios en la materia. Es voluntad de este gobierno mantener el trabajo de esta mesa, lograr la reglamentación necesaria para el establecimiento del mecanismo y que éste se encuentre en funcionamiento con todo el presupuesto y los requerimientos que sean necesarios antes del fin del gobierno. Respecto de las condiciones penitenciarias, en primer lugar, existe efectivamente una preocupación respecto de los procedimientos disciplinarios en los centros de detención y en respecto a las obligaciones internacionales que tiene el país en la materia. Es por ello que en mayo del año 2013, el Servicio Penitenciario de Chile, Gendarmería de Chile, dictó una resolución que establece criterios objetivos para la aplicación de sanción de aislamiento e internación en celda solitaria. El cumplimiento de dicha resolución no solo permitió que entre el año 2012 y 2013 se disminuyera en un 52% el número de personas sancionadas con el uso de celdas solitarias, de un total de 28.594 veces, más que personas, veces en que se ha aplicado la sanción en el año 2012. En el año 2013 la aplicación fue a un total de 14.997 veces. Esto, como digo, constituye un 52% de disminución. Pero además, la dictación de este reglamento permitió una disminución en el promedio de días en que se impone la sanción de internación en celda solitaria de 7,2 días promedio a 6,4, lo que en la tendencia del año 2014 se ha reducido más. Al respecto, es necesario señalar que el artículo 17 de este reglamento establece tramos para la aplicación de esta sanción, de modo que los tramos 3 y 4, que establece la sanción de aplicación de 6 a 8 días y de 9 a 10 días respectivamente, solo se establecen para como sanciones más graves y únicamente en el caso que existan agravantes. Esto esperamos que vaya constituyendo una práctica común de disminución de uso de celda solitaria para que ésta se utilice como sanción únicamente como última medida. Respecto de las condiciones carcelarias en general y efectivamente el plan de las 11 medidas, este se creó para mejorar las condiciones abordando problemas de infraestructura, habitabilidad,
sanidad, alimentación y las preguntas específicas que se hicieron respecto de iluminación y condiciones de calefacción, entre otros. Este plan implicó una inversión de 6.4 millones de dólares. Además, se ha puesto especial atención al fortalecimiento de la seguridad en los recintos penales, también como respuesta a las situaciones de violencia que ocurren al interior, y por ello durante el año 2010 a 2013 se destinaron 44,5 millones de dólares para dotar de elementos y equipos de seguridad e infraestructura a los establecimientos penitenciarios. El Gobierno, en cualquier caso, reconoce que es necesario seguir avanzando en las medidas para mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad y así también su proceso de reinserción. Es por ello que el programa de Gobierno plantea una serie de medidas, entre ellas para combatir el hacinamiento, que hoy se cifra en un 20%, mediante la construcción de nuevos recintos penitenciarios, mejorar los procesos de reinserción, segmentando debidamente a la población penal, mejorar también la capacidad técnica del personal que se relaciona directamente con las personas privadas de libertad y en particular fortalecer así también a la Unidad de Protección y Derechos Humanos de Gendarmería, entendiendo que su rol es muy importante en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a pasar la palabra al abogado Alejandro Álvarez, subjefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gracias, señora subsecretaria. Buenos días a todas y todos de nuevo. Me haré cargo, en primer lugar, de la pregunta sobre la voluntad política del Estado de Chile en términos de la objeción de conciencia en relación con el servicio militar. En esta materia, solo nos queda repetir el hecho de la realidad que consiste en que el contingente llamado a cumplir con el servicio militar de acuerdo a las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas continúa hasta el día de hoy proveyéndose con personas que comparecen voluntariamente a la prestación del servicio militar. Adicionalmente, y eso ya ha sido hecho presente, pero es bueno recordarlo, conforme lo dispone la ley 20.045, los descendientes y colaterales de personas que hayan sufrido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que afectó a Chile entre 1973 y 1990 están eximidos, si así lo desean, de hacer el servicio militar. Adicionalmente, a propósito de la observación fáctica que se hacía en el sentido de que la curva de personas que se presentan voluntariamente a prestar el servicio militar voluntariamente es descendente, también hay que hacer presente que el contingente militar que se requiere para las necesidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, de personas que presten el servicio militar, también es descendente, de modo que se mantiene la situación en los términos señalados. En relación, de cualquier manera hay que hacer presente que se tendrá a la vista el comentario hecho en relación con la objeción de conciencia y la interpretación del pacto a partir de aquello. En relación con la ley antiterrorista, se hace la pregunta de... Perdón, antes quería referirme al tema de las medidas que se han tomado en relación con la violencia policial en contextos de protesta social y en el contexto específico de la protesta social asociada al conflicto mapuche. Tal como lo decíamos ayer, el levantamiento de un cierto patrón de conducta que el gobierno identifica con cierta preocupación en relación con la violencia policial se ha hecho en contextos del uso de lo que en Chile se denomina recurso de amparo, que es una acción cautelar constitucional que no acarrea en su sentencia la determinación de responsabilidades administrativas o penales. De modo que esta información sirve para descubrir una situación de hecho que ha sido de preocupación de la opinión pública para levantar estadísticas desagregadas con las cuales la actual administración no se encontró al momento de asumir el gobierno en esta oportunidad, desagregadas de manera tal que permitan identificar el eventual uso desproporcionado de la fuerza policial en contextos de protesta social urbana, que es un fenómeno que se observa en Chile de manera intensificada desde el 2011, y
en el contexto del conflicto denominado conflicto mapuche. Habiendo identificado ese patrón de conducta, es necesario recordar de nuevo que tanto las policías como el Consejo para la Infancia están trabajando no solamente en el establecimiento de protocolos, sino que en mecanismos de seguimiento y control de respeto de aquellos protocolos para evitar el uso desproporcionado de la fuerza en procedimientos policiales en los contextos señalados. Sin embargo, hay que hacer presente que en los casos de que violencia policial ha concluido con el fallecimiento de personas en los contextos que hemos señalado, se han dictado condenas penales en Chile, y específicamente en el caso de Matías Catrileo existe una condena confirmada por la Corte Suprema del año 2011, y en el caso de Mendoza Collío, otro activista mapuche muerto en condiciones de protesta social, también se ha dictado una condena el año 2013 por parte de la justicia militar. Adicionalmente, durante protestas sociales urbanas en Chile falleció un niño de 16 años llamado Manuel Gutiérrez, y en mayo de este año se ha dictado sentencia condenatoria en contra de un cabo de carabineros, el cabo Millacura, y ese proceso está pendiente de apelaciones, que hay que hacer presente que esas apelaciones están solicitando el aumento de la pena condenatoria que se ha dictado. Espero haber respondido con eso la pregunta de la experta. En relación con la ley antiterrorista, se ha señalado, no solo por el experto, sino que además por el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loncos, que está pendiente de dictar sentencia prontamente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente el contenido de fondo de la ley antiterrorista en relación con que establece en términos generales un tipo penal en blanco, sino que además las herramientas procesales en virtud de las cuales se le da preeminencia a la persecución penal en vez de a la defensa, y por lo tanto se vulnera el principio del debido proceso y el principio de inocencia, es necesario hacer presente de manera muy precisa que el gobierno de Chile y por lo tanto el Estado hace suya esa tesis. La hace suya de manera concreta porque el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a través del Ministerio del Interior, ha anunciado que no usará la ley antiterrorista dentro de las facultades que la ley da al Ministerio del Interior para la persecución de hechos violentos dados en el contexto de la protesta social mapuche. Y es más, a propósito de los reproches en abstracto que se hacen de la ley antiterrorista, el gobierno ha señalado y ha actuado en consecuencia en términos de no usar en absoluto la ley antiterrorista en el contexto de protestas sociales. Y como Chile es un país y una sociedad que no enfrenta actualmente, y en eso todos los actores sociales relevantes, incluidas las policías, están contestes, no enfrenta un fenómeno de terrorismo. Por lo tanto, hoy en Chile, por parte del gobierno, no existe ningún caso en que esté utilizándose la ley antiterrorista para la persecución penal. Adicionalmente, hay que hacer presente que el Ministerio del Interior y el Gobierno de Chile, en consecuencia, ha convocado a un comité de expertos, básicamente profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Penal, para cumplir un compromiso del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en términos de adaptar nuestra normativa que castiga conductas terroristas a estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, los principios rectores que el gobierno está tratando de imprimir en este debate público son los siguientes. La legislación antiterrorista chilena debe sancionar delitos graves que atenten o amenacen la vida y la integridad física de personas, en primer lugar. En segundo lugar, evitar una definición que permita utilizar esta legislación especial para criminalizar actos de demanda social. En tercer lugar, respetar el principio de legalidad y tipicidad en materia penal.
Y, en cuarto lugar, considerando la falta de acuerdo internacional sobre la definición de terrorismo, tendrá en cuenta estándares comparados que permitan el cumplimiento de los objetivos señalados en los acápites anteriores. Adicionalmente, en relación con las garantías procesales, es suficiente decir que adaptando la persecución de conductas terroristas a los actuales estándares del procedimiento penal chileno, se respetan las garantías procesales básicas y ese es el principio que el Gobierno va a imprimir en el debate público sobre la definición de una legislación antiterrorista. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro. Muy breve, por favor, le paso la palabra a Minerva Castañeda, coordinadora de políticas públicas de asuntos indígenas, para que responda brevemente el dato que pidieron sobre la asignación de tierras, ¿no es cierto?, de uno de los expertos en la mañana temprano. En relación al párrafo 3, que hacía mención de tierras ancestrales y las cifras que fueron informadas en el cuadro desde el año 2010-2013 y que al parecer daban a una baja en la compra de tierra, puedo informar que el año 2010 hay una baja en la compra de tierra debido a que el cambio de gobierno de Sebastián Piñera realizó un proceso de revisión de los procesos de compra en donde no hubo compras ese año, sino que solamente las que estaban pendientes del gobierno anterior. El año 2013 solamente se informa el primer semestre y el segundo semestre hubo un aumento en la compra de 6.055 hectáreas, lo que dio una suma de 11.977 hectáreas que estarían dentro del promedio de lo que ha sido el histórico en la compra de tierra por el artículo 20b, que corresponde a demanda de tierras por parte de indígenas. Gracias. Muchas gracias. En relación a la pregunta si existen protocolos en materia de salud para personas trans, señalo que hoy día están en elaboración los protocolos. Al día de hoy no existen, pero estamos en elaboración en el marco de este nuevo gobierno. Bueno, creemos que hemos dado respuesta en general, por lo menos a las consultas realizadas en términos globales. Entendemos que pueden haber algunos temas pendientes, se complementarán en el periodo respectivo, ¿no es cierto? Y básicamente hacer presente que, como hemos señalado, nuestro país se encuentra en una nueva etapa. Estamos recién entrando en este nuevo gobierno de la presidenta Bachelet con un fuerte compromiso con su agenda en materia de derechos humanos y básicamente los compromisos tienen que ver con adecuación de la legislación chilena a estándares internacionales, ¿no es cierto?, en la materia. Y para efecto conocimiento de los señores integrantes de este comité, vamos a dejar un informe de los compromisos presidenciales elaborados básicamente para ser, digamos, conocido en este informe periódico de derechos civiles y políticos. Además, le paso al presidente para efecto que lo conozca, están todas las medidas del programa de gobierno, seguramente de aquí a 4 años nos van a pasar la cuenta en relación a eso, ya me estoy preocupando un poco, pero bueno, estamos afanados, ¿no es cierto?, para efecto de cumplir con esta agenda. Quisiera terminar, por lo menos mi intervención, aprovechando de saludar, sin duda, a todos los representantes de la sociedad civil, a la directora del Instituto de Derechos Humanos que nos acompañan, agradecer sin duda su aporte porque finalmente hacen que este Estado pueda cumplir, ¿no es cierto?, y avanzar en elevar los estándares en materia de cumplimiento de derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted. And indeed, Sí, la participación de la sociedad civil rinde homenaje al desarrollo, es un regalo para el desarrollo de Chile. Nos queda algo de tiempo, así que voy a volver a abrir la palabra para ver si los compañeros desean realizar alguna otra pregunta de seguimiento. Hay algunos compañeros que creo que ya han pedido la palabra, si no me equivoco, así que les pido por favor que sean breves si quieren que la delegación pueda responder aquí mismo a esas preguntas. Si no, lo podrán hacer por escrito. El primer orador es el señor Savioli. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Por supuesto que sabemos del compromiso que expresa este gobierno. Yo hace
25 años crucé la frontera para hacer campaña por el no. Era muy joven y sé muy bien quién es quién en Chile. Y lo digo con mucha emoción, digamos, una muy pequeña contribución a la recuperación de la democracia en Chile. Y por eso me han respondido casi todo, les agradezco mucho sus respuestas. Sigo preocupado con algunas cosas, por supuesto, y me voy a permitir marcar esas preocupaciones. En la cuestión de que no se reprime la protesta social, pues yo no estaría tan de acuerdo. Digamos, la señora Janet ha sido muy clara con sus observaciones, sus ejemplos claros, pero además podemos ver el informe de Human Rights Watch del año 2013, el del año 2012, el informe sobre derechos humanos en Chile de la Universidad Diego Portales. Hay un capítulo sobre violencia policial que creo que me exime de todo comentario. Creo que es muy importante identificar el problema para poder abordarlo debidamente y no diciendo que esa cuestión no ha sucedido. En el examen periódico universal, 8 estados le manifestaron a Chile esa preocupación del uso excesivo de la fuerza. Y esto marca una preocupación. Están en los párrafos 76, 77, 78, 80, 81 y 82 del informe periódico universal. Y en relación a la irretroactividad y en torno a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, pues la reserva comprende otro fenómeno, porque si fuera el principio ese, no hubiera sido necesario hacer la reserva, porque efectivamente el comité no aplica retroactivamente. Esto tiene que ver con otro problema, que es el fenómeno del delito continuado de la desaparición forzada de personas. Y allí sí tenemos, imagino, una dificultad. Me he ido a la Constitución de Chile, señor presidente, y tengo una mirada distinta de la que manifestaba su excelencia el jefe de la delegación. La denuncia de los tratados está en los párrafos 6 y 7 del artículo 54 de la Constitución de Chile. Y el 8º párrafo menciona de que se puede presentar exclusivamente el retiro de la reserva a tratamiento, sin necesidad de poner en riesgo la ratificación del tratado. Es más, si el Congreso no se expide durante un mes, se da por aprobado tácitamente el retiro de la reserva. Entonces, yo invito a la delegación a pensar en esta vía, tal y como ha sugerido mi querido colega el señor Flinterman. Una vez más les agradezco mucho por el diálogo que han mantenido con nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Salvioli. Mr. Shani. Señor Shani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sí, tengo una pregunta de seguimiento muy breve sobre el tema de la detención. Aprecio y agradezco la información que nos han proporcionado, es muy útil, pero no estoy seguro de haber terminado de entender algunos puntos y me gustaría que me los explicara sobre el periodo de 5 días de detención. Entiendo que tiene que ver con la sección 164 del decreto de 1984 que lidia con el tema de acelerar el proceso del Tribunal Supremo para o confirmar o rechazar la orden de expulsión. La pregunta es, ¿qué ocurre en casos más complicados que tienen que ver con temas del estatuto de refugiado o no devolución, o casos en los que los documentos no están en orden y que por tanto se necesita más tiempo para identificar a la persona y si es factible o no la expulsión? No termino bajo esas circunstancias cuál sería el periodo de tiempo que rige una decisión para determinar el caso de estos individuos. ¿O quiere decir que en esos casos no hay autoridad para determinar la situación de ese individuo y después de 5 días queda en libertad con un proceso pendiente para que se pueda tratar y procesar su situación legal? Y estarían, por tanto, en un periodo fuera de la custodia del Estado. Gracias. Gracias, señor Shani. Y a menos que haya otro miembro del comité que quiera hacer preguntas, dejo tiempo a la delegación para que responda a las intervenciones.
Tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, señor Savioli, no solo nuestro agradecimiento, nuestro respeto por su trayectoria, la conocemos además, y como también la de los miembros de este comité, porque para integrar este comité, indudablemente que hay un compromiso esencial con la materia sobre la cual se ocupa, que es la protección de los derechos humanos a nivel universal. Solo me permito hacer una precisión jurídica. Mi aseveración fue tan simple como decir de que para retirar la reserva, o aclaración, en este caso es una aclaración o reserva, si el Congreso ha conocido de aquello en la aprobación previa a que el jefe de Estado ratifique, para retirar esa reserva se requiere pronunciamiento del Congreso. Y el Congreso tiene 30 días efectivamente para pronunciarse. No la Constitución, sino que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso regula esta materia. Y entrega 10 días a la Cámara de Origen para pronunciarse y otros 10 días a la Cámara Revisora para pronunciarse. Y si no hay acuerdo entre ellas, eventualmente interviene una comisión mixta. Si en el plazo de 30 días no hay acuerdo en el Congreso, excepcionalmente opera la voluntad del Ejecutivo, en el sentido de proceder al retiro de la reserva. Pero si el Congreso rechazara el retiro de la reserva, el jefe de Estado no puede retirarla. Ese es el punto que me interesa aclarar porque me parece muy bien poder hacer las precisiones jurídicas al respecto. Presidente, vamos a entregar la palabra muy breve a doña Gabriela Cabello para que responda a la segunda consulta. Gracias, Gabriela. Gracias. Para aclarar ese tema, efectivamente el plazo que señalé en el que la persona podría estar retenida más allá de un plazo de 24 horas se refiere al caso que la persona hubiera ejercido el derecho a presentar un recurso de reclamación judicial establecido en el artículo 89 ante la Corte Suprema, en el que la propia ley señala que debe ser fallado en un plazo de 5 días. Por lo tanto, en esa eventualidad la persona podría estar privada de libertad, porque así lo señala la ley, mientras se resuelve el recurso presentado. Si existiera una dilación de la Corte, lo que no debiera ocurrir, pero podría eventualmente producirse, la autoridad contralora debiera dejar, y así se estableció, dejar en libertad a la persona si se extiende más allá de ese plazo. En cuanto a la consulta que planteó, si hubiera alguna dificultad para identificar a una persona, o por ejemplo, una persona refugiada, bueno, cabe señalar que en el caso de un refugiado, la ley asegura el principio de no devolución de esa persona, por lo tanto, un refugiado no podría ser expulsado del territorio nacional. Como además la medida de detención se produce cuando una expulsión ya ha sido dictada, no debieran generarse problemas para identificar a una persona porque ese procedimiento se ha efectuado previo a la dictación de la medida. No obstante, si efectivamente la Corte dilatara el fallo por diversas razones, entonces lo que se ha establecido como parte del protocolo es que el plazo máximo son estos 5 días y si hubiera dilación la persona quedaría en libertad por parte de la Policía de Investigación. Muchas gracias y con esto teníamos correspondidas las consultas hechas en esta tercera ronda. Y muchas gracias a usted. And, so it just now Bien, pues ahora solo tenemos que pasar a cerrar esta sesión, en la que tendremos el discurso de cierre del distinguido jefe de la delegación. Tiene la palabra, señor jefe de la delegación. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, y a todas y todos los miembros de este comité. Parto, por cierto, por agradecer a todas las miembros del comité sus preguntas, sus inquietudes y sus aportes. Créannos, sinceramente, que nos ayudan en el trabajo que estamos desarrollando en nuestro país para perfeccionar
nuestra institucionalidad en la perspectiva de tener un Estado respetuoso de los derechos esenciales de las personas humanas. Agradezco, por cierto, y aprovecho de hacerlo acá formalmente, a los miembros de la delegación, a todas y todos quienes la han integrado por su dedicación, por la forma en que han acogido las consultas, y creo, francamente, que podemos con mucha satisfacción señalar de que hemos buscado con la mejor voluntad responder a las inquietudes de los miembros del comité. Al igual que lo ha hecho Patricia Silva, a los miembros y a los representantes de la sociedad civil y a organismos nuevos en nuestra institucionalidad como el Instituto de Derechos Humanos, que preside o tiene como directora ejecutiva a nuestra querida amiga Fride, porque creo que ha dedicado mucho tiempo y mucha trabajo a que el Instituto de Derechos Humanos se posesione en nuestro país. Hoy día, con absoluta claridad, Lorena Fride puede decir aquí y en Chile que el Instituto de Derechos Humanos ha sido una institución que ha velado por su autonomía y por hacer de que esta institución sea realmente un referente en el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Ella sabe que no fue fácil la discusión en el Congreso Nacional para constituir el Instituto de Derechos Humanos, pero se pudo lograr, y uno de los puntos en los cuales existía mayor preocupación era si acaso efectivamente iba a ser un organismo que iba a actuar con autonomía. La práctica y la dedicación de todos sus consejeros, a cuya cabeza, reitero, ha estado Lorena, ha demostrado que sí lo es. Y por eso la categoría A que ha logrado. Pero el Instituto de Derechos Humanos es un órgano del Estado. Mucho y muy importante es el aporte de las organizaciones civiles de distinta naturaleza que están preocupados de los derechos humanos, muchas veces de sus propios sectores, pero que en su conjunto suman al esfuerzo común. Quiero señalar, por último, señor presidente, integrantes del comité, delegación y representantes de la sociedad civil, que no debemos dejar de tener en perspectiva de que todo el proceso que lleva a la valoración de los derechos humanos en nuestro país se inscribe dentro de lo que es la tarea continua y prioritaria de fortalecer el sistema democrático en nuestro país. No hay derechos humanos, en verdad, si no hay un sistema democrático como estructura del Estado. Y eso todos lo sabemos. Y en nuestra institucionalidad, después de haber vivido 17 años duros, lo que buscamos es poder resolver temas que aún tenemos como resabio en nuestra institucionalidad. Es por ello que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y todos quienes la acompañamos en la tarea de gobierno, y todos aquellos que se han comprometido con el objetivo de ir creando en nuestro país un proceso democrático sólido, es que estamos detrás del impulso de una reforma a nuestra Constitución, donde el tema que nos ha ocupado estos 2 días está muy presente, que es el del fortalecimiento de la democracia. Esa es una tarea ineludible, fundamental, y que está ligado a construir una sociedad más desarrollada de verdad, una sociedad cada día más inclusiva y una sociedad cada día más igualitaria, y que brinde oportunidades al conjunto de la sociedad, a sus hombres y a sus mujeres, a sus jóvenes, a sus adultos mayores, a quienes viven en el campo y a quienes viven en la ciudad. En esa tarea creo que ustedes, como miembros de este comité, nos ayudan. Nosotros no miramos
el trabajo de la institucionalidad internacional de manera refractaria. Por el contrario, la miramos como un aporte, como un complemento. Termino diciéndoles, por ejemplo, que si no hubiese existido un fallo como el que existió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reprobando la existencia de que en nuestra Constitución existiera censura cinematográfica, hoy día en Chile tal vez todavía tendríamos aquello consagrado en nuestra Constitución. Pero el cumplimiento del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos significó de que existiera la voluntad política mayoritaria en el Congreso para eliminar la censura cinematográfica de nuestra Constitución y reemplazarla por lo que es lógico, que es la calificación cinematográfica. Solo doy este ejemplo para avanzar. También lo que ayer hablábamos del acceso a la información pública. También en esa materia hubo sentencia de la Corte Interamericana. Y lo que ustedes aquí nos han aportado, las consultas que nos han hecho, también van en la línea de reforzamiento de nuestra institucionalidad. Por todo ello es que termino diciéndole gracias y, por cierto, que esperamos que no transcurran 7 años para comparecer ante este comité dando cuenta de los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Rivera, señor jefe de la delegación. I'm going to ask the Voy a pedir a los intérpretes que me den unos minutitos para terminar de cerrar la sesión. El proceso por el que hemos pasado lo llamamos diálogo constructivo. Y a veces uno tiene la sensación de que es útil y de que a veces se hace un servicio al gobierno, pero no es así, no ha ocurrido así con este diálogo constructivo. He ido a Chile 3 veces, una vez como turista antes de la dictadura, durante el primer presidente Frei. Después como parte de la sociedad civil internacional en el 85 y después en nombre de las Naciones Unidas con un mandato especial en el año 1995. Así que han pasado casi 20 años desde la última visita. No es que esté pidiendo que me inviten, otra vez. Aunque me gustaría, volver a visitar su país. Y el desarrollo del país ha sido palpable. Había mucho que hacer, y lo han conseguido. Había mucho que hacer tras volver al constitucionalismo cuando acabó la dictadura. Pero han avanzado mucho y un elemento que ha formado parte del debate ha sido uno planteado por la delegación en su discurso de apertura, la cuestión de revisar el sistema electoral, que está en el artículo 25 del pacto internacional, y que nos hace ver que hay un intento de cambiar el sistema para que éste sea más abierto y más representativo. Así que estoy totalmente de acuerdo en que la interacción entre la participación pública y otros derechos humanos es un proceso complicado e interrelacionado y que uno no puede vivir sin el otro. La delegación ha oído algunas de las preocupaciones que tenían algunos compañeros que ya se habían señalado en la lista de cuestiones y respecto a estas preocupaciones hemos visto que se están dando pasos positivos y que el tema de las tierras de los pueblos indígenas se están reconociendo y uno cabe esperar que se van a solucionar algunas de las tensiones que han aparecido como consecuencia. El tema del aborto parece que sigue siendo un problema, pero que hay una ley que se va a ocupar y que va
a aportar algunos elementos positivos y está bajo consideración actualmente, y es nuestro deseo que exista este viento positivo, este viento de cambio y de avance. Y que no siempre tengan que tenerse en cuenta las circunstancias, que siempre se tengan en cuenta las circunstancias bajo las cuales las mujeres han tenido o han quedado embarazadas. Esperamos que la ley se apruebe y sería positivo que esta ley tenga en cuenta también las propuestas realizadas por los miembros sobre la cuestión del incesto. Todavía quedan algunos elementos, por ejemplo, de la violencia policial, y nos agrada que las normas al respecto pues contemplen principios como, por ejemplo, el uso de la fuerza por parte de los policías, normas de Naciones Unidas, y son principios que nos guían cuando nosotros interpretamos el artículo 6 del pacto. Por supuesto, una cosa son las normas y la aplicación es otra bien distinta. No es una cosa que suceda de la noche a la mañana, pero los responsables de la ejecución de la ley sí que deben aplicarla automáticamente respetando. Debe haber un compromiso, o mejor dicho, se ha expresado claramente el compromiso, y de hecho nos complace escuchar que sigue habiendo un compromiso, pero que tiene que seguir poniéndose en práctica. Y por otro lado, la cuestión de las condiciones de detención es algo que parece que hemos reconocido todos. Sigue siendo una preocupación de este comité y no solo con relación a Chile. Pero esto no significa que no sea una cuestión muy grave que tiene que abordarse en toda sociedad civilizada, y Chile, por supuesto, lo es. Así que muchísimas gracias por esa excelente delegación, tanto en cuanto a la autoridad como en cuanto a la competencia, y por supuesto por ese casi perfecto equilibrio de género de la delegación. Es casi perfecto realmente. No he contado, no he hecho matemáticas, pero creo que las mujeres son un 51% de la población, así que me parece perfecto este equilibrio. En cualquier caso, le deseo un viaje seguro de vuelta a la población, y por supuesto, si quieren brindarnos alguna respuesta adicional, alguna aclaración, pues como decíamos, cuentan ustedes con 48 horas antes de que nosotros comencemos con la aprobación de nuestras observaciones finales. Y bueno, estamos deseando que nos llegue el 7º informe periódico del Estado parte. Con esto concluye el examen del 6º informe periódico de Chile. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.